Bueno, a mí me gustaría preguntarle, Sí, bienvenido, sí. profesor, gracias por visitarnos y estar aquí con nosotros. Me gustaría preguntarle las expectativas que tiene usted con el tema de la reforma fiscal, porque uno pensaba, por lo menos yo pensaba, que esa iba a ser, o que esa iba a ser, esa reforma iba a ser primero que la reforma constitucional, porque para mí, mi parecer, era más importante. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted con eso todavía? Porque hasta esta hora no se sabe cuándo eso se va a someter, cuándo se estaría hablando de eso. Me gustaría saber, profesor. Bueno, lo primero que hay que decir que dentro de la reforma constitucional hay una especie de guiño que forma parte de la reforma fiscal. Recuerden que en el discurso de toma de posesión del presidente de la República, él habló de una reforma a los ingresos, a los impuestos y una reforma al gasto público. Entonces, parece que se va a comenzar con una reforma al gasto público, porque si hay un elemento importante que le ha reclamado la sociedad dominicana, al Estado dominicano, a todos los gobiernos, es el hecho de que si tú me pides un sacrificio para pagar más impuestos, tú tienes Sí. que sacrificarte. Entonces hay una serie de elementos que siempre se han criticado con respecto a la calidad del gasto público. Por ejemplo, el tamaño del Estado, el tamaño de las instituciones, el número de instituciones, también la forma en que el Congreso gasta los recursos. Entonces, en esa reforma constitucional se han planteado dos elementos En importantes. Risol que gastan. No, yo El no digo Congreso. eso, no, pero, Lo pero, dice él, sí. sí, Sí, claro. claro. Pero sí yo creo que, por ejemplo, cuando se habla de la reducción a 53 diputados, Sí. sí, ¿verdad? De 190 a 137, ya eso tiene un impacto económico en términos de rediseño del gasto público. Tú puedes decir, es poco relativamente, porque cuando tú lo cuantificas, estamos hablando de 2.200 millones de pesos durante los próximos 4 años. Ahora, cuando tú hablas de unificación de las elecciones, ahí puede haber un ahorro que puede oscilar entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Es decir, que está tocando, es como que le están dando un pellizco a un poder público. Ahora vamos a otros poderes públicos, que lo más probable, aunque no aparece en la reforma constitucional, pero luego cuando se presente, eso es lo que uno intuye, una reforma fiscal, dice, bueno, ahí se van a hacer una serie de planteamientos de fusión, de reordenar, unificar algunos programas sociales, es por lo menos lo que uno intuye, ¿no? Que eso también va a tener un impacto en el gasto público. Pero luego también le tocarán, pienso yo, y le harán su pequeño pellizco al sector privado cuando se revisen las exenciones fiscales. Entonces, todos esos son elementos previos que hay que hacerlo antes de tú decir, le vamos a poner una tasa impositiva a determinado producto, un selectivo, dar consumo a determinado producto. Es decir, tú tienes que enviar una señal ante la sociedad dominicana que pueda legitimar una reforma fiscal. La reforma fiscal integral tiene que ser una reforma muy integral. Nosotros tenemos un planteamiento que ya Sí. lo hemos Externado. externado, Sí. nosotros hemos planteado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que la consigna debe ser menos evasión y más recaudación. Y eso significa que hay que tocar temas estructurales. Si tú sencillamente te quedas en hacer elementos de transformaciones cosméticas, es decir, incrementando impuestos, quitando esto, y no te enfoca en problemas que han estado pendientes, que son problemas estructurales, tú puedes mejorar la recaudación, pero después en los próximos 3 años, 4 años, vas a tener el mismo problema, porque es como una especie de un jarro pichado. Ujú. Tú puedes llenar el vaso y las filtraciones, que son las evasiones, entonces con el paso del tiempo te van a disminuir el caudal y el volumen de agua que tú puedas o recaudación que tú puedas tener. Entonces, el tema de las evasión es un tema que hay que atacarlo,
¿Por qué? Porque estamos hablando de los dos principales impuestos de mayor recaudación que tiene el Estado Dominicano, que es el impuesto sobre el ITEVIS, que hay una evasión de un 43%, y el impuesto sobre la renta de un 62%. Y eso hay que atacarlo, buscar un mecanismo de minimizar esos elementos. No es fácil, porque tú estás básicamente luchando en primer lugar, con empresas que utilizan mucho la contabilidad creativa. Y la informalidad. Ahí voy. Y también ahí tú estás básicamente luchando con, como decía, con muchas situaciones que se dan en el mismo sector público, donde quizá la DGI no tiene la capacidad para poner un supervisor en cada empresa. O sea, hay un elemento ahí que es una restricción. Otro punto que también es un problema en todo sistema tributario es el tema de la informalidad. El Banco Central hace unos meses publica una encuesta sobre MIPYMES y estamos hablando que el tejido empresarial en la República Dominicana, un 85% son MIPYMES. Y de ese 85%, un 94.4% son microempresas, es decir, empresas que tienen entre 1 y 10 empleados y tienen ingresos anuales entre 8 y 11 millones de pesos. Entonces, tú tienes que establecer ahí una estrategia, no solamente para tú reforzar lo que tú tienes ya, ¿verdad? Porque aquí hay un régimen simplificado de tributación, Sí. pero ese régimen simplificado de tributación ha sido insuficiente. Como tú tienes que el 85% de las empresas en este país son informales y son microempresas en su gran mayoría, entonces tú tienes que generar un mecanismo de que los que están fuera puedan ir entrando. Pero eso no es sencillamente sobre la base de tú decir, mira, tú vas a pagar menos. Tú tienes también que incorporar todo eso con incentivos. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hemos planteado que ese régimen existente, el régimen simplificado de tributación, tiene que ser reforzado con un régimen de un monotributo. El concepto o no podría ser una amnistía. No, porque la amnistía también es parte del proceso. Cuando aquí se plantea la reforma fiscal, tú tienes que plantear una amnistía. Claro. Cuando para comenzar desde cero, claro, para y cuando aquí, y cuando tú planteas planteas una reforma fiscal también, tú tienes que plantear incrementos de salarios para todos aquellos que se puedan afectados, que también por lo menos esa situación. Profesor, sí. Yo escuchándolo, disculpe que entré sí, un poquito tarde, mi saludo para usted. No, claro, igualmente. Profesor William Capellán. Sí, claro, es una figura altamente conocida. Adelante, no solamente en la comunicación, sino también en la educación. No, la educación, sí. Muchas gracias. Debemos reincorporarnos. Claro. Que sea una hora diaria. Claro. Hace como 10 años. Oiga, nos llamó a nosotros aquí a este programa desde Uruguay una dominicana. Ajá. Ella estaba en Montevideo. Tiene allá en Montevideo un salón de belleza. Y le hicimos una serie de preguntas. Pues, era interesante, una llamada desde Montevideo. Claro. Ella nos dijo que para poder instalar ese salón de belleza, primero tuvo que hacer un registro y pagar lo que aquí antes se llamaba una patente, un impuesto único. Usted lo acaba de mencionar. Un impuesto simplificado. Y ahí viene ahora mi pregunta. ¿Qué papel podría jugar aquí un registro único? Le pongo un ejemplo. El señor Osiris Mora, que usted tiene aquí delante, este joven, él dice que él sueña con tener una venta de pastelitos y quipes. De empanadas. Él sueña porque... Él entiende que ese es un muy buen negocio. Que mueve mucho. Entonces, vamos a suponer que en La Caleta, él vive allá, él comienza con eso y prepara todo un ambiente y luego va a impuesto interno y dice, bueno, y se registra fulano, quiero. ¿Qué tengo yo que hacer para registrar este negocio? Y dice, bueno, usted lo que tiene que hacer es pagar una patente, un registro. ¿Cuánto tengo que pagar? Bueno, al año te va a pagar 1.500 pesos. Y ya lo registraron y ya tienen para todo el año. Renovar al año que viene 1.500 pesos más. Al año, mínimo, pero todo el mundo registrado. ¿Usted se cree, don Antonio, que eso sería posible, sobre todo para lo que llamamos los negocios informales,
¿No cree usted que esa podría ser una salida? Bueno, pero ese es el ¿Y qué tan difícil podría resultar? ese es el planteamiento que nosotros Preguntas. hemos hecho, incluso formalmente, y creo que ha tenido una gran acogida, y que, según me han dicho, se está preparando un proyecto de monotributo, según lo que me han informado. Y eso es lo que nosotros hemos ¿No planteado. se necesitaría reformas fiscales con eso? No, ahí voy. sería No, parte no, de la pero reforma. perdón. Ey, ¿Tú sabes el Y cuarto tú que pusiste tiene? un gran ejemplo de esa dominicana que en Montevideo tiene un salón de belleza, porque ella lo que no sabía, lo más probable, o quizá lo sabía, pero no te lo dijo, es que en América Latina el país que tiene la tasa de informalidad más baja es Uruguay. Sí, señor. Y la tienen por debajo del 30%, mientras los países la tienen en 50%. Entonces, en ese planteamiento que está por escrito, nosotros decimos lo siguiente: tiene que ser un monto único. Y ese, sí, No, único. ponle tú que sea, para cada salón de belleza. No, que sea, todo. que sea 10,000 pesos. Sí. Esos 10,000 pesos, ella se va a pagar. Puede ser en 2 cuotas, en una cuota. Dale facilidades. Dale facilidad. Sí. Pero además, esos 10,000 pesos van a incorporar ya el pago a la TCS y van a incorporar el pago al Infotet. Es decir, que inmediatamente ella se incorpore a la DGI, va a tener su seguridad social. Y puede haber, y estamos planteando una ventanilla única entre esas instituciones que se pagan de manera separada. Que se intercomuniquen Claro, entre ellas, pero claro, aquí hay un claro. sector- Pero además, la parte electrónica ahí claro, pero además, sí, pero además, nosotros estamos planteando que eso que se incorporen y lo que están incorporados, hacer un programa especial de microfinanzas. Aquí hay un sector. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, Johnny y Capellán y Patricia, que tiene la microempresa es que, por ejemplo, ese negocio de pastelito y de empanada y de quipe, No está regulado. si Osiris tiene ese negocio Osiris no va a pagar impuestos. y le va, oye bien, y le va bien y está a informar, ¿qué tú crees que puede pasar? ¿Tú crees que puede ampliarse? No, porque cuando vaya a un banco, ¿qué le van a decir? Usted no está registrado. Exacto. Pero Es a él que le conviene. Claro, entonces, eso tiene que ir acompañado de eso. Pero además, Johnny, para concluir, Sí. date la palabra. Solamente se tiene que registrar, y eso está escrito en la DGI, un registro, un RNC que tenga, y no debe hacer declaración jurada anual. Sino sencillamente en el registro, Sí, se tiene un control. mira, un control, tu empresa es de tal tamaño, entonces tú te vas a pagar tanto. Y tal día. Y ya, punto. Pero hay un sector. Y esos pagos, Antonio, un eso único es. pago. Antonio, aquí hay un sector. Entonces, eso va a reforzar el sistema de un régimen simplificado de tributación. de evasión. Y va a generar, con el paso del tiempo, un incentivo para que la gente. ¿Eso es lo que consiste se el pueda- monotributo? Ese es el monotributo. Mira, sí, aquí hay un sector que no se le ha puesto atención. Mire, el crecimiento del motoconcho, ¿tú sabes por qué se da? No solamente por el desempleo, no, sino que yo soy importador de motocicletas. Claro. Le digo, poeta, usted se puede llevar ese motor y usted pone la condición o semanal, o quincenal, o mensual. Y usted ve gente que tiene 30 motores. Tiene en la una calle. empresa. Tiene una empresa. Es decir, Claro. eso también entra en la formalidad. Claro. Entonces, lo que tú has planteado, yo creo que es el gobierno debería tomarlo en cuenta. Entonces, Porque mire, esos yo son cuando yo era problemas. niño, don Antonio, Esos son problemas estructurales. Oiga, cuando yo era Cuando niño, él era niño. yo veía, usted podía hacer silencio un momentito. Hasta los limpiabotas tenían una placa. Sí. Sí. Y La bicicleta bicicleta tenía pagaba placa, una placa, sí. el carretillero tenía una placa. ¿Y por qué cuando el Trujillo se hacía ahora no se podía hacer? Ya, eso es verdad. Y todos pagaban, ¿eh? Sí. Hoy tenemos, todos pagaban. Porque mira, esos son los problemas estructurales. Claro. Esos son los problemas que nosotros tenemos que comenzar a Claro. atacar. Porque eso es lo que le va a permitir al sistema tributario, con el paso del tiempo, en la medida que la economía pueda crecer, también en esa medida los ingresos puedan crecer del Estado sin filtraciones. ¿Entiende? Entonces ya el Estado va a tener más recursos para mejorar la seguridad social, para mejorar la salud. Fíjate lo siguiente. Aquí se están hablando de muchas reformas. Y Osiris decía al principio, bueno, pero ¿por qué no se comenzó con la reforma fiscal? Porque yo creo que es la madre de todas las reformas. Es la más compleja, evidentemente.
Pero cuando el presidente habla de que en el caso de la salud, aquí, por ejemplo, no se ha completado lo que es el primer nivel de atención primaria. ¿Tú sabes cuánto se requiere para esos 22 mil millones de pesos? Eso 22 mil millones. no lo tiene el Estado. Aquí, por ejemplo, el primer nivel de atención primaria todavía no ha avanzado en el régimen contributivo. Donde ha avanzado un poco es en el régimen subsidiado. Entonces, todo eso le quita capacidad al Estado y a la sociedad dominicana para mejorar su cohesión social. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal. Me gustaría, don Antonio Siriaco, maestro, economista y decano, ¿verdad? Gracias, de la sí. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, saber su opinión y sugerencias, recomendación para que de una vez y por todas el impuesto al salario, el impuesto sobre la renta que se impone, que pesa sobre a los ingresos, las personas correcto. que ganan, creo que son 34.800. A partir de ahí, ¿verdad? No, ¿Cómo es el asunto ahí? O sea, hay un escala. proceso donde está básicamente la indexación. La indexación. Y entonces ya a partir de 34.000 hacia arriba. Pero con tienen que pagar. con esta inflación, con esta depreciación de la moneda, del peso dominicano, y se supone que anualmente usted hay que indexar, sí, claro. Hay que indexarlo, Sí, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuánto tiempo hace que esto no sucede? ¿Y por qué esta irresponsabilidad, en este caso, que afecta a la clase media y a la clase baja? Yo creo que precisamente una de las razones por la cual hay que comenzar y hay que hacer esa reforma, porque el Estado, hay dos elementos que el Estado ha venido postergando. Por ejemplo, el caso del anticipo, que es una que es algo que comenzó como de manera provisional y ya se ha tornado permanente. Ahí se ha quedado. Entonces eso hay que desmontarlo. Sí, claro, nosotros planteamos eso y dentro de ese esquema hay que eliminar el anticipo. Entonces, ¿por qué eso ocurre? Bueno, por la desconfianza que tiene el Estado. No, y porque el por Estado las dificultades que tenía en ese momento. Es parecido al claro. El anticipo de la Barrigol fue lo mismo. Claro. Fruto de una situación. Igualmente que le pide por adelantado al sector financiero, que le ha ido muy bien, le pide recursos por adelantado. Es como el empleado que mira del mes, adelántame algo. Claro, y me lo doy cuenta. Claro. Y lo mismo ocurre también, lo mismo ha ocurrido con el tema de la aplicación de la indexación de los salarios. Dice, bueno, es como algo que el Estado se queda con él, porque dice, espérate, yo quizás tengo problemas, no lo puedo hacer ahora, tengo dificultad con los recursos. Y entonces, ¿quién está perjudicando? Bueno, el asalariado, porque el asalariado se supone que si tú aplicas la indexación, ya eso no iría por los 34.000, eso iría casi por los 50.000. Entonces, eso está liberando a un trabajador que, como son salarios bajos en la República Dominicana, que están por debajo de los 35.000 pesos en promedio mensual, y eso básicamente el trabajador formal, tú estás liberando del pago de impuestos a un montón de trabajadores, pero no lo está haciendo ahora porque no está aplicando el tema de la indexación. De manera que yo creo que todo eso hay que corregirlo. Y como decía Johnny, hay que partir de cero y decir, mira, ahora el Estado tiene los recursos suficientes y no puede, no sé, mantener el anticipo. Y los empresarios, los agentes no tendrían excusa para no tributar. O yo ahora tengo que aplicar, como dice la ley, el Código Tributario, la indexación por inflación. Aquí también hay un servicio que es el servicio profesional, que también es regulado. El sí, ejercicio claro. profesional. Claro, hay que tener claro. Tiene que tener un registro. Sí, un registro, claro, un registro. Y también porque son agentes también. Y eso funciona. No funciona. Son agentes. No, y además son agentes de retención. Por ejemplo, si tú me contratas a mí en una consultoría, tú me tienes que retener a mí el 10%. Sí. Y otros pagos. Y es obligatoriamente. Y como tú estás registrado, entonces eso a ti te lo van a cobrar. Pero tú me lo cobraste a mí. Sí. Todo eso son cosas que hay que regularizarlas. Sí. Y además, yo creo que también el tema de que cada quien se le entregue un comprobante fiscal de manera obligatoria, porque en muchos casos no va a determinado tipo de servicio y nada, y te dicen, bueno, tú le pagas de manera... Ya lo tiene el periodista, ya lo tiene el abogado. Le paga en efectivo, pero no te dan ningún recibo. No te dan ningún recibo. Entonces, ¿qué garantía tú tienes de que, no sé, por decir un médico, ¿verdad? O un abogado,
un economista. Sobre todo, así realmente como te da un cuando se recibo. creó lo de la cédula. Claro, La cédula. Tú ibas antes y dabas el número de cédula en un banco y te despachaban. claro. Te daban- Claro. Ya no. Física. Entonces esos son esa es la reforma que hay que hacer. Sí. Y yo creo que Es abusivo. están profesor. dadas las condiciones, pienso yo, en términos incluso económicos. y en términos Político también, porque no habrá hay excusa. reelección. Y no hay excusa. Hay una situación que la gente se queja mucho. Que los precios suben. Pero, mira, esto subió, yo lo compré más caro, pero él no hace historia de dónde sale el producto con todo el proceso de intermediación hasta caer al consumidor. Ya. ¿Por qué se produce eso? No, mira, tú sabes que aquí, yo una vez, y creo que fue aquí mismo que lo dije, y luego escribí un artículo, los precios suben por el ascensor, pero bajan por la escalera. Por escalera. Y lo que te quiero decir es que en realidad, cuando los precios suben muy rápido, a lo mejor porque subió, hay una guerra, Rusia-Ucrania, y que subió el precio de la soya, del maíz, entonces el precio del pollo se dispara. ¿Verdad? O el precio del arroz, porque El rebote. la urea que se produce en Viene ahora Rusia. en enero claro, con claro, el verde de cacta. claro, entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso baja, o uno quiere que baje en la misma velocidad, entonces ahí hay una serie, hay mercados que son más controlados que otros. Hay mercados que están más concentrados que otros. Entonces, en ese sentido, como aquí hay una institución que yo creo que tiene que funcionar de manera más ágil, que es pro competencia, tiene que destrabar esos nudos que hay en grupos de intereses, que muchas veces son los que mantienen márgenes muy grandes. Esta es una economía donde en muchos mercados los márgenes de intermediación son grandes. En la agricultura, ¿tú sabes qué ocurre? Mira qué ocurre en la agricultura. Cuando alguien va a una finca de plátano y le compra un plátano a 2 pesos o a 3 pesos, Sí. y tú vas al supermercado y lo compras a 25 pesos, hay una cantidad de intermediación ahí que te van encareciendo. Sí, sí, te va cambiando. Si tú no cambias ese proceso de intermediación, esos precios Van a seguir por las van a nubes seguir por las siempre. nubes. Ahora, aquí una vez se hizo un experimento que yo creo que se debió Repetir. y ampliar, que es poner muchos Merca Santo Domingo, Sí. Merca Santiago, Una especie de mercado de abasto. De abasto. Sí. Entonces, en esos mercados de abasto, tú puedes concentrar la producción y entonces eso disminuye costos porque tú estás trabajando a gran escala. Pero cuando tú observas que una persona con un camión va al campo y recoge plátano, después se lo vende a, no sé, a otro intermediario, a un triciclero, y luego entonces, cuando No, llega no. al supermercado, Y los costos de producción son hay altos, que ¿tú tomar. entiendes? Porque son muchos. Mucha gente no mercados. sabe que del sur también llevan arroz Claro, al Cibao. sí, al Cibao. Llevan arroz al Cibao. Y hay un costo de Venden transporte. costo de transporte. Todo eso Conforme a los realmente. costos de los combustibles y todo este tipo de Y cosas. aquí, en el caso de la agricultura, como todavía el transporte es costoso, los fletes, nosotros no tenemos aquí un sistema de tren Sí. que pueda Que abaratar los costos. abaratar los costos, Claro. que de repente pueda ir de Barahona Barahona a Puerto Plata, a Puerto Santiago. Plata. Y Claro. entonces allí tú puedes cargar a mucha escala claro. y reduce costos. Exacto. Todo eso es realmente parte de las características de ese Siriaco, mercado. ¿cómo usted sabe que este programa lo escucha mucha gente, gente del pueblo, eso gente es así. de todas partes? Y usted sabe que el Banco Central recientemente creo que ha dicho que la economía creció unos 5 puntos y algo, que la República Dominicana es el país de la región que más crece. Pero ¿cómo usted le explica eso a las personas, el de a pie, que entiende siempre este tema de que cuando crece la economía, ¿por qué no ve No se no se redistribuye. refleja, ¿verdad? No siente ese crecimiento en los bolsillos, no lo siente en su casa? O sea, ¿cómo usted le explica eso al No, pueblo? Es muy simple, es muy simple. Que crece la economía, pero entonces el dominicano... Es muy simple. Supongamos que seguimos con el negocio de las empanadas Sí, y de los quipes, ¿verdad? sí, Y como de los ejemplo. pastelitos. De repente tú pones un negocio
ese negocio te va muy bien, tú tienes 2 empleados y las ventas se incrementan. Y las ventas es parte de un ingreso. Si tú esas ventas no las traduces en mejores salarios a tus 2 empleados, ¿qué va a ocurrir? Se van ahí. No, que se van a concentrar en el dueño. Las Exacto, ganancias las se ganancias. concentran en el dueño. Entonces, ¿qué ocurre cuando la economía crece? Cuando una economía crece, lo que estamos diciendo pura y simplemente que hay más actividad de negocio, que los negocios están vendiendo más, ¿verdad? Que el ingreso en cada negocio son más. Y si esos dueños de negocio no mejoran los salarios, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Que ese beneficio del crecimiento se concentra en una mano, en los dueños. ¿Y cuál sería el papel del Entonces, Estado en ese el caso? papel del Entonces, Estado es inducir precisamente a que se cumpla la ley, a que cada 2 años se sienten en la mesa de negociación Y discutan y comienza una una escala salarial, ¿verdad? Y eso se puede mejorar. Y incluso en muchos países, todos los años hay incremento de salario general ajustado por inflación. Usted va a un país europeo y algunos Estados países, Unidos acaba de aumentar las obras ahora. si la inflación fue un 5, los salarios generales se incrementan un 5. También. Y Automáticamente. ahí se mantiene el ¿Tú equilibrio. sabes por qué? Porque eso no permite que la brecha se vaya Dispare. agrandando. O sea, tan Y distante. eso no va a pasar nada, porque ¿qué van a hacer las empresas? Que van a mejorar la productividad. Y van a vender más. Y eso es lo que ocurre. Que sea Entonces, más poder, claro. poder adquisitivo. Entonces eso Porque el crecimiento aquí es real. Eh, lo que claro. pasa es Pero lo que tú entonces estás hay un diciendo. problema. es la entonces, redistribución. Es así. Es la Porque es verdad. hay un problema Porque es entonces así. con los gobiernos. Claro, pero tú observas, porque hay políticas públicas, y esa política pública tú tienes que imponerla como el Estado Como rector. tiene que buscar el bien común. Claro. Esa es la realidad. Eh, Entonces, mira, aquellas empresas que le va bien son aquellas empresas que mejor tratan a sus empleados. tratan a sus empleados. Claro, hay más productividad. Hay más productividad Aquí hay y la gente se empodera más. Es tu pasión. Claro. Recientemente llegaron unos señores de Carolina del Norte. Vinieron a conocerme. Hago esta anécdota por lo que aparecí. Una señora de 94 años. Vinieron aquí, no vinieron por la pandemia. Tú sabes Sí, sí. que esa gente por ahí se cuida mucho. Y la señora me dice a mí, yo vine a un país derrotado. Dice ella. Dijo ella, derrotado. Lo que nosotros vemos es la derrota. Hoy cuando yo llego al aeropuerto, cuando vi la explanada de vehículos que no lo tenemos nosotros en esa parte de Estados Unidos, y me llevan al supermercado y no encontramos un parqueo. Y ella me preguntaba, ¿y qué es lo que pasa en la República Dominicana? ¿Cómo tú explicas eso, Siriaco? No, mira, El Bravo ayer, el Bravo no trabaja los domingos, pero lleno todos los... ¿cuál es el problema? Ah, no, era el bono de... nosotros, No, que- de la- que- nosotros estudiantil. debemos de Sí, pensar gracias. lo siguiente. Aquí ha habido una expansión Bueno. de la clase media. Vamos a ir al Una experto. expansión Sí, de la clase media. Para que media. vean que sí. Pero no estoy diciendo ahora, hay que entiendan que es un proceso que viene desde atrás, madurándose. Tú puedes decir 20 años, 25 años. Sí. Y se han mejorado los niveles de vida De la gente. de la gente. Yo tenía 2 pares de zapatos hace 30 años. Y Ahora además, no lo puede contar. y además otra cosa, aquí hay un elemento Que es un gritón de aquí. interesante. Aquí vino un economista argentino, perdón, y vino de paseo. Un economista. A ver el país, a conocer y eso. Sí, porque Y me les gusta. contactó y me hizo una entrevista que está en YouTube. Y él me dice, yo estoy sorprendido porque, bueno, en Argentina con todos los problemas que tiene, y Argentina Y es la, todo lo que ha pasado. y es la tercera Los corralitos y es la tercera economía, Sí. a pesar de todo, en A términos pesar del de PIB todo. de América Latina, Brasil, México y Argentina. Dice, pero yo veo que ustedes tienen un alto nivel como de consumo. ¿Y de dónde viene eso? Yo, mira, la República Dominicana ha tenido vamos a decir, un elemento, un golpe de suerte. En el sentido siguiente. El modelo económico dominicano, que es un modelo que hay que superarlo, es una especie, es singular, porque si bien es cierto que ha impulsado el crecimiento a partir de actividades primarias como el turismo, zonas francas, agricultura,
no es menos cierto que también ha expulsado gente. Y nosotros tenemos una diáspora muy fuerte. Gran. Claro. Esa diáspora ha traído, a lo que ha hecho es que ha enviado una cantidad de recursos. Sí, remesa, claro. Remesa. Esa Sí. remesa, hoy en día nosotros vamos, posiblemente este año, se reciban casi 11.000 millones Casi 12 de dólares. millones de Eso es dólares. mucho Y tú dinero. sabes Ya- dónde, ya van 6.000 por la- y por tú la- sabes dónde va ese dinero. Ajá. Ese dinero no va Llega a Hondo Valle. a la clase más alta. Llega a Lleva- Vallejuelo, a Boichá. lleva a los barrios. Ajá. Y eso ¿saben qué se traduce? 50, En consumo. 59 por 1. Entonces, Y ahora viene mi pregunta. eso también ha Ha dinamizado, obviamente, la economía popular. Aquí entra un elemento. Ahí ve el que hombre. Este colega suyo que usted ve aquí, Ajá, sí, él se la canta y se la llora. Ya. sí. ¿Por qué? Ahí va. Porque él una vez dice que sí, otra vez dice que no, y parece mexicano que dice puede ser que sí, Que sí, puede que ser no. que no, pero lo más seguro es que tal vez. Sí, ¿Verdad, sí. Bulbulito? Miren lo que viene. Sí. Sí. Dentro de ese contexto que usted acaba de señalar, sobre todo de las remesas, ¿es posible el ahorro? Oh, claro que Bueno, No, déjemelo a él. bueno. Él es el especialista. sí. Usted Bueno, se me queda bueno. calladito. Oye, ¿Es Douglas, posible el ahorro? calle don de Antonio? Douglas. es que las remesas constituyen un ingreso adicional a las familias. Por ejemplo, la familia que lo recibe puede tener algún tipo de trabajo informal, sí, pero las remesas se suman a ese ingreso, lo cual eso se puede constituir no solamente en un ahorro, sino también en una inversión. sí. Recuerden ustedes que aquí hay un sector incluso de dominicanos ausentes Sí. que envían recursos Para el sector inmobiliario, por sector ejemplo. inmobiliario, Claro. para la compra incluso de certificados financieros, Ujú. y eso es Sí. un ahorro que se transforma en inversión. Ojo con eso, Ujú. porque de eso hay un montón de Ve a San ejemplos Juan de la familia. Maguana. O sea, y eso Yo vivo se en la tra- cañita, don y- Antonio. y eso se yo, vivo, tra- yo vivo en la cañita. Sí. Allá. Y tengo, Ahora, ¿qué ocurre? Hay grupos, por ejemplo, que sobre la base de sus necesidades de familia, que Sí. una parte de esos recursos ya lo tienen comprometido. Sí. Claro. O sea, se da de todo, ¿tú entiendes? Que dice, mira, me voy, mis hijos están allí, son pequeños, hay que enviarlos a la escuela, hay que comprarle útiles. Entonces, gran parte de esos recursos van a eso. Pero son esto- comprom- esto es lo Pero que- hay otras que ya están a otro nivel, que entonces Sí, hay algunos que sí, mandan tienen para sus ahorrar. cuentas. Exacto. No es por casualidad que aquí el principal banco nacional está en Tiene ya está en Nueva York. Sí, exacto. No y, es por- este en y- Miami, este en y- España. Claro, es por eso, porque Es eso por- es un mecanismo es de, claro. de captar ahorros. Sí, exacto. Esa es la realidad. O sea que sí se puede ahorrar. Sí, sí, claro, claro. Pues Esa es la le- respuesta para el incrédulo. Para mí, Sí. dedicada para mí. Sí, adelante, Patricia. Pero el que ahorra es el que produce. Pero acabamos por de eso lo que hablar estoy- de que de ¿Usted las quiere remesas. que una gente ahorre sin producir y para No, comer? no. Lo que pasa, Johnny, Sí, es que sí. al final quien lo recibe Sí, es un agente que tiene un mandato, exacto. ¿verdad? Un Y a hijo, algunos se le da hasta una cuota. claro, y ahí un coge hijo que está tanto afuera, para- que le envía a su papá, le dice, Claro. mira, papi, guárdame esto. Y dámele algo a anda. William. Y- no me y lo dejes en el ve aire, arreglando- déjame darle Claro, y algo va arreglando la casa, al claro. lanzallamas. Don Ciriaco, Dale algo. usted se va a un barrio. Eso Ahí es va. así. Usted se va a un barrio. Porque este hombre de por allá de San Juan, pero usted se va a un barrio de aquí. Sí. Este hombre Hace de 20 carajo. años. Sí. Usted veía un carro O a la escuela puesta también. en el barrio. Sí. Y todo el mundo decía, mira, don Ciriaco, no, ese hombre tiene un Chevrolet. Claro. Un Datsun. Ahora usted va y no puede entrar al barrio ¿Por qué? porque los dos lados de la calle están llenos de Y- carros. No, ¿Y el eso parque qué? vehicular. Es un que- parque vehicular de grande, locura. sí, sí. Y Le- eso es miseria. No. Le agradecemos Coge ahí, mucho Bebo. al profesor Antonio Ciriaco, economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Debe la venir Universidad siempre. No, a mí me gusta Autónoma estar- de Santo Domingo. Porque Agradecemos, ese Johnny, Capellán, Sí. Patricia, El Bebo, Osiris. sí. agradecemos Y yo no sé mucho. si Mark está aquí también. No, no, Viene, no, viene, no, viene. Él ¿Ah? viene, si Ay, él ay, quiere. ay. Ahí sí hay. Bueno, gracias a ustedes por la Gracias. De mirada. inmediato.